y vamos a adaptarlo a lo que hacemos, a lo que conocemos. Entonces, empezando, esto es un trabajo de investigación, esto es un trabajo que se hizo en Egipto el año 2013 en realidad. Y lo que hicieron el 2013 fue agarrar 3.000 tratamientos. Buscaron si esos 3.000 tratamientos tenían evidencia clínica importante, ¿no? Solvente, ¿no? Lo curioso es que de los 3.000 tratamientos que agarraron al azar, 50% no tiene evidencia solvente, importante. Solamente un 11%, ¿no? Entonces, ¿qué nos traduce esto? ¿Qué nos dice esto, no? Que la evidencia, que la medicina basada en evidencia no lo es todo, no nos da todo, ¿no? Sin embargo, hay que asirnos a ella sin caer en el exceso de creer que lo es todo. Dicho esto, si esto se escucha, yo voy a ser un apócrifo, no se escucha tan bien, porque ahora lo hegemónico es la medicina basada en evidencia y lo que se nos pide es que nos peguemos a la medicina basada en evidencia y eso está bien, pero hay que hacerlo mirando el contexto, mirando lo que tenemos, mirando lo que hay, ¿no? ¿Y qué cosa hay? Hay que la mitad de los tratamientos tienen valor de evidencia y el resto está ahí, ¿no? Hay un dato que es bastante curioso, ¿no? Probablemente en los pacientes que tienen prioridades 5, que tienen prioridades 4, sea más fácil hacer medicina basada en evidencia, sea mucho más fácil hacer medicina basada en evidencia. Pero en los pacientes que son prioridades 1, probablemente sea un poco más difícil hacer medicina basada en evidencia. Cuando nosotros tenemos una prioridad 1, ustedes quieren probar, por ejemplo, un antihistamínico, quieren probar una loratadina, quieren probar una clorfenamina. Hacer su corte de estudio va a ser un poco más fácil. Pero cuando ustedes, por ejemplo, tienen una prioridad 1, donde tengan un paciente que tiene una compliance estática, digamos, de 20. Yo aquí lo que estoy asumiendo es que esta compliance estática es la compliance pulmonar más la compliance de la pared torácica. Entonces, cuando ustedes tienen una compliance de 20, ¿qué decimos? Es un pulmón pequeño, normalmente decimos, ¿no? Pero ojo, si ustedes tienen un paciente que tiene un IMC de 40, tienen un paciente que tiene un IMC de 30, esta compliance torácica le va a generar mayor componente a esta determinante de 20. No sé si me entienden la idea. Esas cosas, esos datos, tan solo esos datos que tenemos en un paciente crítico, hacen que el paciente crítico tenga una serie de factores que es difícil determinar para poder homogenizar una corte de estudio exacta, perfecta. A diferencia de un paciente que, por ejemplo, aquí estamos hablando de una prioridad 1, a diferencia de un paciente que tiene una prioridad 4 o 5, ¿no? Donde no tengo que jugar con tantos factores y tiene una urticaria. Es más fácil homogenizar esos grupos que homogenizar estos pacientes. Y por ejemplo, decir, por ejemplo, que a este paciente yo le voy a poner compliance de 20, yo asumo que voy a empezar con volúmenes bajos, PIP alta, ¿correcto? Volúmenes bajos, PIP alta. Si es un paciente que tiene 40 de IMC, es un paciente que ya fisiológicamente, no existe el PIP fisiológico, pero sí hay una presión intraalveolar que debe ser superior a 8 o incluso 10. Entonces, ese dato es importante, porque yo, por ejemplo, puedo tener en ese paciente IMC 40 y le meto un PI de 15, ese PI de 15 no es tan alto como para un paciente que tiene IMC 30, que tiene IMC 28, porque de un IMC 28 yo estoy partiendo de un PIP 5 para arriba, y de un IMC 40 estoy partiendo de un PIP 8, un PIP 10. ¿Me dejo entender? Bueno, entonces, cuando nos pegamos a la medicina basada en evidencia, les pongo acá un pensamiento, ¿no? Si tensas demasiado la cuerda de un instrumento, revienta. O sea, ningún extremo es tan bueno, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Megamente. Entonces, hay 4 niveles de pensamiento, chicos. Hay un pensamiento divagante, que es el pensamiento que de repente tienes tú cuando estás caminando en la calle, ¿no? Tú estás caminando en la calle y tienes una idea, tienes un pensamiento que es inconexo, todos lo tenemos, todo el tiempo estamos produciendo orina, ¿correcto? La glomérula no para, el pensamiento tampoco no para, las neuronas no paran de hacer cosas, ¿no?
Entonces las neuronas todo el tiempo están produciendo, están generando productos. El hepatocito no para, ¿no? De la misma forma. Entonces, esos son pensamientos inconexos o pensamientos divagantes. Sin embargo, uno en los pensamientos divagantes también puede tener pensamientos importantes, ¿no? El otro es el pensamiento rutinario. El otro nivel de pensamiento es como cuando tú te vas a recoger o estás buscando las llaves de tu carro, ¿no? ¿Dónde las pusiste? Vas a conectarlo. El otro es el pensamiento controlado y orientado a objetivos. Es un pensamiento que utilizamos, vas a sacar un haga, te pones a pensar, a recordar la arteria, si le vas a sacar de acá o la cubital, cuál sería mejor. Y el otro es el pensamiento crítico, que es un pensamiento más elaborado. En realidad, para poder alcanzarlo, uno tiene que salirse de dos cosas. Y lo voy a escribir ya para qué. Egocéntrico, sociocéntrico, que son pensamientos más tribales, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos tener un pensamiento crítico, tenemos que salirnos un poco de nuestro egocentrismo y también del sociocentrismo. El egocentrismo es aquella idea que siempre tenemos y por la que siempre queremos tener la razón, de alguna forma. Y como médicos casi siempre queremos tener siempre la razón o queremos tener la última palabra. El sociocentrismo son aquellas ideas que generalmente manejan un grupo. Los grupos, y ustedes se van a dar cuenta incluso entre los grupos de guardia, hay grupos que ya manejan ciertas ideas, Y para estar de acuerdo con ese grupo, entonces se entra en el sociocentrismo. Y es difícil generar pensamientos libres cuando estás arraigado en el sociocentrismo y no te desvinculas del sociocentrismo. Entonces hay una profundidad mayor. ¿Por qué hay sociocentrismo? ¿Por qué hay egocentrismo? Pero ese es otro tema. De repente lo hablamos al final un poco. Y hagamos un ejemplo. Ingresa un paciente a shock trauma, hipotenso y con diarreas. ¿Qué es lo primero que pensarías tú? Deshidratación, tú. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son esos diagnósticos que ponemos siempre? Shock séptico también ponemos, ¿no? Punto de partida como GK, ¿no? Bueno, le ponemos 2 frascos de cloruro y el paciente mejora la PA. ¿Qué dice ahí? Es una corte de 1.800 pacientes más o menos. De 1.800 pacientes, 1.819. Y en esa corte de pacientes vieron que más o menos entre 23 y 25%, el primer síntoma de presentación de la neumonía, de la sepsis, foco neumónico, eran diarreas. Entonces hay muchos pacientes ancianos que llegan a trauma shock o que tienen de repente abandono social, la familia nunca los ve y toda la cosa. Y los visita, le encuentra por ahí una diarreíta, lo llevan porque lo ven mal, está séptico el paciente. Y no se dieron cuenta que tenía una neumonía, ¿no? Y había una neumonía. Y probablemente no hace tos, no hace mucha manifestación clínica respiratoria. Y es eso. Entonces, lo primero que yo digo, o lo primero que hago para asociar el foco o la etiología es un pensamiento convergente, ¿correcto? Ustedes convergen en lo más frecuente, pero no siempre se necesita un pensamiento convergente. También necesitamos un pensamiento divergente. Miren eso. Este es Paul Krugman contra los zombies. Es un economista, premio Nobel, que desarrolló esa teoría, la teoría de los pensamientos zombies. Y para él los pensamientos zombies son todos aquellos pensamientos que deberían estar muertos. Pensamientos zombies que tenemos en el servicio, nosotros. ¿Qué pensamientos zombies te ocurre? Pensamientos zombies. ¿Ah? Ese es el primero que se nos ocurre, ¿no? O sea, hay pensamientos, hay ideas que en realidad no soportan ya mucho la evidencia, lo que hay hasta ahora. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Se sigue haciendo, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Es bien curioso eso, ¿no? Y son pensamientos zombies. Ahora, yo no soy absolutista nunca, en el sentido de que sí, de repente, pues, cetosis diabéticas a veces hay que meterle bicarbonato, ¿no? A veces sí, ¿no? A veces sí. Pero decir que a todas las cetosis le vamos a meter bicarbonato, ya es un pensamiento, como diría Paul Krugman, pensamiento zombie, ¿no? Otro pensamiento zombie es las cosas son así también, ¿no? Las cosas son así. Son así y no pueden ser de otra forma. Y no pueden cambiar, porque son así. Y eso también hay bastante, ¿no? Y no solamente en el servicio, en nuestras vidas mismas. Y en realidad lo que vemos en el servicio,
o lo que nosotros vemos es solamente una manifestación de nuestra humanidad fuera del servicio. Eso de las cosas son así, son así, son así en la vida de cada quien, del que lo dice. Y hay una dureza para cambiar cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con el egocentrismo, con el sociocentrismo, tiene que ver con una serie de cosas. Lo que cabe ahí es mirar profundo, ¿no? Dentro. Entonces ese es Paul Krugman. Y este pata, eso es un doctor checo que tiene un libro, bueno, tiene varios libros en realidad, pero él mete este concepto de septicemia más o menos en 1938, y él habla pues de que hay que conservar un escepticismo. Tampoco no hay que ser escéptico por ser contreras, esa no es la idea. Un escepticismo a manera de herramienta de cuestionamiento, ¿no? De cuestionamiento de 3 niveles de información, de 3 niveles de datos, digámoslo de esa forma. 1, la información que podemos tener en un artículo científico, por ejemplo, y para eso tenemos que saber cómo ver un artículo científico, es importante. Pero entonces el escepticismo como herramienta de cuestionamiento vale para un trabajo de investigación que vean. No todos los trabajos de investigación que ven ustedes son ciertos. Ustedes cuando analizan desviaciones estándar de los trabajos se dan cuenta que no todos cumplen, y en PubMed hay un montón. Los intervalos de confianza no cumplen. Los OR, los RR no siempre son los esperados, incluso, y con eso se concluyen cosas, ¿no? Definitivamente sobre las opiniones siempre hay que tener un cuestionamiento. Nada de lo que les digo lo crean a rajatabla, ¿no? Y en la medicina hay mucha jerarquía, lo que dice ahí, ¿no? En la educación médica, o respecto a la educación médica, hay mucha jerarquía y hay mucho autoritarismo. Y uno se mueve bien en eso, y nos formamos y crecemos en eso. Eso hace que lo que diga tal persona se crea muchas veces a rajatabla y no se cuestione cosas. Y en la educación médica hay mucho de eso. Hay mucho de eso, ¿no? Las cosas son así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los egocentrismos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no solamente hay que ser escéptico en la información y en las opiniones, también sobre el mismo escepticismo, ¿no? Porque la idea no es ser escéptico por ser escéptico, ¿no? Y esto es un libro de Antonio Machado, que es Juan de Mairena, que es como su alter ego, y él dice, ¿no? El escepticismo pudiera estar o no estar de moda. Yo no os aconsejo que figuréis en el coro de los adeptos, o sea, de que estés ahí metido, de que seas un escéptico así, pero a rajatabla, por dar la contra, ni en el de sus detractores. Yo os aconsejo más bien una posición escéptica frente al escepticismo. Ahora sí, quiero que escuchen esto. Y quiero que... Atacarme no les dará su dinero. Sabía que la mafia no caería sin pelear, pero esto es diferente. Cruzaron la línea. Usted cruzó la línea antes, los intimidó, los presionó hasta el punto de la desesperación. Y en su desesperación, acudieron a un hombre al que realmente no entendían. Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en 6 meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Aquel bandido en el bosque de Burma, ¿lo atraparon? Sí. ¿Cómo? Quemamos el bosque entero. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Han grabado el texto más o menos? ¿Lo tienen en la cabeza? Sí, más o menos. Él concluye finalmente en algo que el otro no se le ocurre, ¿no? Él interpreta
Bruce Wayne interpreta lo que sucede como siempre pasa, ¿no? Y el otro sale pero por otro lado. Ustedes me van a decir qué tipo de pensamiento es ese, más o menos, con lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos la guía del RCP que Andrés hizo el día de ayer, la guía del RCP, y nos ceñimos a la guía del RCP y estamos ahí, recordándonos la guía del RCP, la dosis, el procedimiento, lo que vamos a hacer, cómo arrancamos y todo el tema. Eso necesita rapidez mental, necesita memoria, necesita acertar. Entonces, si aplico yo eso, yo estoy haciendo un pensamiento con el paciente que tengo ahí en parada cardíaca, yo estoy haciendo un análisis y estoy haciendo un pensamiento convergente. Si yo enfoco al paciente de manera más individualizada y yo sé que este paciente, por ejemplo, estaba en un shock séptico maldito, así pero alucinante el shock séptico, o sea, recontra vasopléjico y encima hipovolémico. Entonces, yo sé que ese paciente, el masaje cardíaco que yo le haga, probablemente va a ser por demás. Por eso es que los sépticos no salen. Y habría que ver un protocolo de qué hacer en ese caso, ¿no? Porque en un paciente séptico, la vasoplegia venosa es tanta que no hay retorno. Es un paciente que arranca el masaje cardíaco ya prácticamente sin retorno a ese corazón. Ese corazón está pero seco y todo está prácticamente fuera del tórax, ¿no? Por la vasoplegia, todo está fuera del tórax. Más o menos es la forma como se arranca, ¿no? O cuando tú hablabas, por ejemplo, de que sí es cierto el masaje cardíaco, claro que sí, pero imaginémonos un paciente que arranca recontrahipóxico. ¿Qué crees que pasa? Se arranca recontrahipóxico. El masaje cardíaco. No hay oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces, los carritos que yo mande con el masaje no van a transportar mucho, ¿no? Incluso esto que comentábamos con Steven, meter atropina en una actividad eléctrica sin pulso con bradicardia, hay evidencia de eso, pero no está incluido en la guía. Ahí ya comenzamos a hacer uso de un pensamiento más divergente. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros queremos salvar a la mayoría de los pacientes, convergente siempre. Convergente, me pego ahí, convergente. Pero si quiero hacer un poquito más, por eso es que se escapan de la campana de Gauss, entonces tengo que ser más divergente. Esto es lo que yo siempre he hecho. ¿Te acuerdas, Ramón, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos las charlas hace tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Las guías clínicas van acá, ¿no? Pero acá tenemos porcentajes, fracciones menores, que no agarran la guía clínica. Entonces, si es que tenemos un pensamiento divergente, podemos agarrar a estos pacientes. Incluso, si tenemos un pensamiento divergente, podríamos tal vez mejorarlos a ellos. Tal vez los saco a estos pacientes, los saco y los saco mejor todavía, logrando menor secuela, logrando menor estancia hospitalaria. Habría que ver, ¿no? Lo que pasa es de que en un paciente crítico, los outcomes o las variables que yo espero, las variables dependientes que yo evalúo, que yo decido evaluar por el tema de la complejidad del paciente y las cortes heterogéneas, no me dan resultados tan fehacientes acerca de un individuo en particular, Entonces, por eso es importante un enfoque fisiológico, aplicar lo canónico. Correcto, ahí estamos bien, pero con una visión más amplia. Esa es la idea, chicos. Entonces, hemos hablado de lo convergente, de lo divergente. Hay una película así también, ¿no? Divergente, convergente. En las habilidades del pensamiento crítico hay 3 cosas que tienen que tener presentes y lo vamos a acordar rápidamente con el tema de la pandemia. Hay 3 habilidades acá: inducción, deducción y abducción. Esas 3 cosas. El pensamiento inductivo, ¿se acuerdan más o menos del pensamiento inductivo? ¿Te acuerdas más o menos cómo era el pensamiento inductivo? ¿Te acuerdas? Partes de particularidades para llegar a una conclusión. Por ejemplo, Wuhan, era diciembre, comenzaron a llegar un caso, otro caso, otro caso, otro caso, particulares. Y finalmente, los chinos comienzan a pensar, esto se relaciona a que todos creo que están haciendo una neumonía y acá hay otra cosa. Y acá ya hay otra cosa. Entonces ellos comienzan a inducir que hay una neumonía atípica hasta el momento. Deductivo. Perfecto. Por ejemplo, estamos nosotros en shock trauma y llega un paciente con vidrio deslustrado, con clínica de 1 semana, 8 días, tos, fiebre, ya dificultad respiratoria instalada. Yo no tengo en ese momento ninguna prueba rápida, no tengo ninguna prueba para hacer hisopado, no tengo nada de eso, pero yo ya sé que ese paciente
de todo lo que he visto, de todo lo general que ya tengo, que ya sé que ese es el comportamiento, va por el lado de COVID y lo tratamos como COVID. Ese es un ejemplo típico, ¿no? Y la abducción. El pensamiento abductivo se está viendo mucho ahora con el tema de la vacuna. La vacuna, por ejemplo, sabemos que no ha cumplido todas sus fases, la verdad, pero se está aplicando, ¿no? Porque no hay otra. O sea, la conclusión ha sido esa. El pensamiento de la gente que decide ha sido ese y está bien porque estamos en pandemia, pero no hay otra, ¿no? Entonces, con poca información cerca de algo, ya yo llego a una decisión previa conclusión. Ahora, no sabemos posteriormente cuál sería el estudio final de la vacuna, ¿no? O sea, todavía estamos ahí en el albur, ¿no? Estamos en eso. Ahora, pensamiento creativo. El pensamiento creativo. En el pensamiento crítico, el pensamiento creativo es aquel que sale de todo lo que se ha establecido, más o menos, ¿no? De todo lo que se ha establecido. ¿Qué podría ser un pensamiento creativo, por ejemplo? Una solución creativa, un modelo de repente podría ser, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese tema que nosotros hemos estado trabajando sobre el control de daños en COVID. El enfoque de controlar el daño. Bueno, está bien hasta ahí, no hay mucha cosa, bueno, hay que controlar el daño. El concepto de hacer un organismo tolerante. Extrapolar eso a una institución, por ejemplo, ¿no? Si yo considero a una institución, un hospital, como un organismo, y yo asumo que cuando ingresa un ingente de pacientes con IRA, con insuficiencia respiratoria, este hospital no va a poder cumplir con sus procesos, los procesos que normalmente cumple para atender a su demanda, ¿correcto? Entonces, el concepto de controlar el daño aquí en la institución, vista como un organismo, controlar el daño y generar tolerancia, pasa por aplicar, por ejemplo, protocolos de pandemia, que serían distintos a otra situación. Un protocolo de pandemia, por ejemplo, podría ser aplicar cuidados paliativos en emergencia. Definir a qué paciente vamos a darle soporte invasivo y a qué pacientes, pues no, de manera protocolizada. En pandemia, porque el recurso es escaso y porque yo sé que tomando una decisión yo puedo hacer encarcelamiento terapéutico y finalmente pues tener mayor problema con la solución de mis procesos. Eso, por ejemplo, sería una idea de un pensamiento creativo. Aplicar el concepto del control de daños a una institución. Aplicar el concepto de control de daños a un país. Aplicar el concepto de control de daños a una familia, una sociedad. Generar tolerancia en una familia. Promover estilos de vida saludables. De alguna forma hemos visto en la pandemia que el sobrepeso, ¿hemos tenido más intubados con sobrepeso o no? ¿Mayor mortalidad con sobrepeso o no? Lo hemos visto. O sea, eso está estudiado, está mapeado. Si nosotros generamos políticas de control de sobrepeso, estamos haciendo poblaciones más tolerantes a la pandemia. Esa sería una medida creativa, por ejemplo. Entonces, y el egocentrismo me cierra otras opciones, me cierra a ver cosas. No me da un escenario, un espacio de diálogo, de conversación. Visto esto, vean el video y díganme qué pensamiento es. Atacarme no les dará su dinero. Sabía que la mafia no caería sin pelear, pero esto es diferente. Cruzaron la línea. Usted cruzó la línea antes, los intimidó, los presionó hasta el punto de la desesperación. Y en su desesperación, acudieron a un hombre al que realmente no entendían. Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en 6 meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero,
No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres de el mundo. Aquel bandido en el bosque de Burma, ¿lo atraparon? Sí, ¿Cómo? quemamos el bosque entero. ¿Qué pensamiento aplican ahí? Claro. En base a su experiencia de él, ¿no? De él. Claro, en base a su experiencia de él, podría él estar convergiendo en algo. Estaría convergiendo en algo, o sea, en una experiencia previa. Si lo basa a él, él converge en algo. Pero mira lo curioso, que para el otro no es converger. Para el otro es un razonamiento divergente, totalmente divergente. Entonces, lo que para ti puede ser una cosa desde tu experiencia, para el otro, siendo una misma cosa, es otra cosa. No sé si me dejo entender. O sea, para uno es convergente y para el otro está siendo divergente. Entonces, es súper interesante esto. Ha sido bastante cortito, ¿no? Sí, en base a un contexto social y temporal, ¿no? Y temporal. Porque es cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora hacemos ventilación mecánica y todos los pacientes están con ventilador mecánico. Arranca desde que vino la polio. La poliomielitis comenzó a desarrollar el uso del ventilador. Antes de eso no había ni Michi de eso. Y llegará un momento en el que estemos usando ECMO. ¿Se acuerdan cuando la energía que generábamos en cada sistema respiratorio no había otra cosa? Entonces, todo obedece a un contexto social y temporal, a ese marco. Si curábamos con sanguijuelas antes, ahora ya no curamos con sanguijuelas. Entonces, esa vaina de ser absolutista y decir esto es así y no puede ser de otra forma, ese es un pensamiento que no permite evolucionar, que no permite cambiar. Si bien es cierto, yo tengo una evidencia de algo, ok, hasta el momento, pero sabiendo que es una construcción, que solamente es una construcción mental, como la idea que tú tienes acerca de ti. Tú, por ejemplo, te ves, tienes el pensamiento de Carlos, yo soy Carlos, con tales características, y esa es una idea que tú tienes. Y está bien, o sea, tampoco no es caer en la despersonalización, pero si ya vamos más allá del pensamiento crítico, pero más allá, finalmente vamos a llegar en un espacio. Imaginémonos que acá estamos haciendo un montón de sinapsis, ¿correcto? Estamos haciendo un montón de sinapsis. Entonces, acá yo elaboro un constructo mental. Acá está mi constructo mental de que yo tengo que tengo que arrancar noradrenalina antes de la vía central en un paciente que está chocado porque tengo que arrancarlo, porque no puedo permitir que el paciente siga hipoprofundiendo, ¿no? Entonces, acá está mi constructo mental. Acá tengo mi otro constructo mental que me dice pues que tengo que usar, si tengo una compliance buena, puedo usar buenos volúmenes y PIB chiquito. Ok, ese es otro constructo mental. Acá hay otro constructo mental que dice que yo me llamo Mar. Y no me llamo Andrés. Y no me llamo Max. Este constructo mental yo lo puedo seguir nutriendo. Este constructo mental me dice que yo soy médico. Acá hay otro constructo mental que te dice a ti que tú puedes hacer chistes, que sabes chistes, ¿me entiendes? Finalmente, si yo observo mis constructos mentales y me doy cuenta que son constructos mentales y soy consciente de eso, yo voy a ver que todos esos pensamientos convergentes y divergentes y todo lo que hemos hablado ahorita tan solo son acá bolitas, nada más. Son bolitas y yo lo observo. Y tú te puedes observar a ti mismo. Observas el personaje que eres, la personalidad que eres. Y si son más extensos y abren todo eso, ya no hay límites. Ya no hay límites. Y solamente se abre todo en sus conciencias. Todos son puros pensamientos. Y ustedes comienzan a incluirse entre ustedes dentro de todo. Y todo se vuelve unidad. Eso, por ejemplo, es recontrafumado, ¿no? Eso, por ejemplo, ya es recontrafumado. Y probablemente no se entienda, porque si yo lo quiero entender y ustedes lo quieren entender, lo van a convertir en esto, en otro pensamiento más. Y va a ser otro pensamiento dentro de sus mentes. Solamente eso, otro pensamiento. Entonces, ¿cómo yo alcanzo esto?
Si lo quiero alcanzar mentalmente y lo construyo como un concepto, se va a convertir en esto. ¿Y cómo llego a eso entonces? Solamente observando, nada más. Y experimentando, ¿no? Y esto, ya lo estamos haciendo. No necesito más. En algún momento de repente podríamos entrar más en eso, pero es bien fumado. Sin embargo, es súper interesante, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos.